cuando se quiere conectar, por ejemplo, tanto sea de manera remota, por RDP o con un Windows, ¿sí? ¿Se entiende lo que dice ahí? Control de acceso, autenticación, la diferencia entre ingreso y autenticación. Cuéntenme mientras voy viendo a ver si les puedo sacar el bendito sonidito, si me olvido cada vez que vengo. Estaba ahí. Eh, en esta, sí, no, más o menos, son como 200 slides, así que un montón voy a empezar a pasarlas, porque entiendo que muchas de estas cosas ya las saben, pero por las dudas, si no, me dicen, y vamos bien. ¿Qué cosa? ¿Por qué le habré puesto sonido? Ahí, entonces yo. Eh, dice, no, Control de acceso sería más o menos parecido, o sea, autorización o no. exacto. Y autenticación es cuando vos decís, listo, ok, el rol que tengo mediante esa contraseña, que es algo que yo sé, lo pude acceder, ¿sí? O algo que yo soy, ¿sí? Por ejemplo, ahora está muy común el Hello Windows o el iPhone, ¿sí? O el Android, que yo puedo, mediante, o por la huella, ¿sí? O por el rostro, identifico que esa persona es quien dice ser y por lo tanto, si tiene acceso a ese elemento, a ese acceso, tiene acceso. ¿Sí? Eh, porque acá lo que estamos buscando es lo que era confidencialidad. ¿Sí? Todo lo que vimos en cripto relacionado con confidencialidad. ¿Sí? Eh, o sea, que la información esté solamente disponible a las personas que lo necesitan, ¿sí? Y no disponible para las que no están autorizadas. Lo mismo que el proceso de integridad, o sea que si alguien modifica los datos es porque tiene permiso y que el sistema está disponible. Sí, le puedo sacar esto. Así que esto como para hacer un raconto, antes del Windows 7, que calculo que ni siquiera usar un XP, pero no importa, había algo que se llamaba Windows 95, Windows 98, si ya cursaron con Osvaldo. Calculo que ya les dijo que no es un sistema operativo porque no maneja memoria, ¿sí? No tiene un buen manejo de pilas, los procesos concurrentes, pero bueno, fue lo primero que existió. ¿Sí? Eh, el core de todo esto, saben que en Windows se llama registry, que es un archivo plano, que el sistema operativo lo levanta en memoria. ¿Sí? Ya en las primeras versiones de Windows existía este proceso, no con todos los sistemas que están basados en la actualidad, están basados en lo que se llama NT, ¿sí? Y ahí empezó a venir el XP, el Windows 7, ¿sí? Esto está como para repasar de dónde está, cuál es el proceso y demás. Dios, son y cuarto. Denme un segundo. ¿Qué pasa? Mientras vaya leyendo esta filmina a ver si algo le suena. Bueno, ¿se acuerdan algo de todo esto?
sí, no, ¿quién me lo puede comentar? ¿O por qué lo estamos viendo? Si quieren hacemos al revés. ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué les parece que tendríamos que ver o tendríamos que entender desde el lado de seguridad cómo es un sistema Eh, operativo, cómo está armado? para ver más o menos qué parte, o sea, qué parte se encarga de, o sea, qué seguridad tiene cada parte, capaz para que en conjunto sea un entorno seguro, capaz. Va por ahí, va por ahí. Vamos, interactúen porque si no va a ser muy difícil. Remémosla, remémosla. Vamos, ¿por qué más? ¿Qué les parece? Quizá para saber cuál es la parte más importante de proteger. A ver, describime eso, me interesa. A ver, partamos de eso. Eh, Ah, no, que decía quizá cuál es la parte más sensible. Más, no, sensible no es la palabra. Que a no se puede ver, comprometer. es que ese es el tema, todo se puede comprometer. Entonces, lo que hay que empezar a entender y a ver es cómo es que el proceso está funcionando, eh, qué tiene, cómo se organiza, dónde está el proceso de memoria, ¿sí? Cómo interrelaciona, ¿sí? Vamos a ver que muchas vulnerabilidades son por lo que se llama buffer overflow, ¿sí? O desbordamiento de buffer. Dentro de una hora y pico los voy a torturar con eso, ¿sí? Y con Hernán van a ver aplicaciones prácticas por desbordamiento de buffer, por ejemplo, en cosas de desarrollo, ¿sí? Entonces, muchas de las vulnerabilidades que se han detectado desde los últimos 8 años en Windows se dan casualmente o por un usuario, o por un proceso, o por un servicio que está corriendo una ALU y que modifica algo y que tiene más permisos, ¿sí? Un poco lo que está escrito ahí es un poco eso, ¿sí? Me perdí. Me perdí, para. Inicial tab. Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que yo voy a poder tomar control y hay otras cosas en las cuales no puedo tomar control. ¿Sí? Eh, por ejemplo, cuando empezó toda esta batalla entre Unix y Windows, eh, lo mejor que tenía Windows y que para mí sigue teniendo es el paquete Office. ¿Sí? El paquete Office de estos, ¿no? Porque Office 100% cloud, considero que Google le está sacando cabezas, pero largo y tendido. Eh, entonces, una de las cosas que había hecho Microsoft para modificar y para que ciertas cosas no se pudieran correr en Windows era casualmente esto, ¿no? Modificar dentro del proceso de kernel, agregar una variable, y eso hacía que hay ciertas cosas que no pudiera correr o no pudiera ejecutar. ¿Sí? Que en un Unix, que está totalmente protegido, el tema de la memoria virtual, no tenerlo, ¿sí? Y acá Microsoft, como es dueño de su sistema operativo, lo toca, y muchas veces grandes problemas que tienen con la famosa pantalla azul de Windows es literalmente eso. ¿Sí? Otra cosa que está por acá, que es todo lo que es el sistema de archivos,
Vamos a ver lo que es FAT y NTFS, ¿sí? Que son dos tipos diferentes. Vamos a ver este, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, ¿sí? En un sistema FAT que pueden tener en un pendrive o la famosa si quieren copiar algo si quieren copiar algo de Unix a Windows, lo más probable lo tengo que poner en FAT, porque si no, este, usualmente ahora las últimas versiones de Ubuntu este, tienen como un plus más. Hay gente que está quejando porque Ubuntu no es el mismo Ubuntu de siempre, pero hay ciertas cosas que están modificando. Pero si yo quiero copiar eso, tengo que formatearlo de vuelta en FAT, FAT32, mejor dicho. El FAT común era 16 bits. Eh, pero al tener eso es un sistema de archivo ultra básico, histórico, arcaico, y lo que tiene NTFS es todo este proceso donde yo a cada registro, ¿sí? Todo eso lo vieron, ¿no? Que yo tengo un archivo, ese archivo, eso lo tenemos visto en arquitectura, se divide en múltiples pedacitos, ¿sí? En múltiples partes. Lo que hace NTFS es agregarle encabezados y punteros, ¿sí? Para todo ese proceso. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estoy hablando rocket science o me va entendiendo? Póngame las reacciones. ¿Sí? Sí, no, más o menos. ¿Sí? Estos son los permisos. Gracias, Mariano. Estos son los permisos que yo puedo asignar a un directorio, que vamos a ver que son similares a los permisos que puedo asignar en un Unix. ¿Sí? Clic derecho, propiedades en algún proceso, calculo que todos han visto, selecciono qué tengo y demás. Y estos son los permisos que yo puedo agregar o tener en una carpeta, ¿sí? Que son diferentes a los de un archivo. ¿Sí? Yo puedo una persona que liste el contenido, que cree, que modifique los atributos. ¿Sí? Los atributos es esta misma pantallita. ¿Sí? Ahora en Windows 11 tienen otras cosas un poco más bonitas. Eh, lo mismo que también existe en Windows 10, pero muchas veces uno o lo puede hacer por PowerShell, que es lo que sería lo ideal, o si no puede ir a la versión histórica, que es donde tiene esto. Esto sí tal vez no lo vieron en sistemas operativos. Eh, ¿Y qué es más? Yo lo tuve que instalar hace poco. Déjenme ver si con la última versión de Windows 10 esta negrada la siguen haciendo. Ya debería estar erradicado esto. Se llama registration. Bueno, hasta versiones anteriores se guardaba había una carpeta que se llama Windows Repair y acá dejaban grabado todo. ¿Sí? Este, ¿Por qué tendríamos que tener control respecto a estos directorios? O por lo menos. ¿El System 32 para qué sirve? O sea, como que hay que, no sería como que principal para, y después de proteger esto, drivers pool y config capaz estarían ya protegidos. O sea, dentro de Windows, la carpeta más crítica de todos es System 32. En System 32 tenés todos los programas que usa el sistema operativo. En el de driver tenés todas las DLL. Me encantó, me cambió esto. El- porque esto no es. Esto es Zoom. Bueno, tengo la.
Acá puedes borrar. No, tampoco puedo. Entonces, estoy jugando con el cosito. Ahí está. Eh, acá está, marcado. Ahí está. Me cambiaron los. Le quiero poner otro color. Me actualizaron el Zoom y no lo vi. Bueno, en System32 están todos los. Es más, si alguno tiene una máquina Windows, lo podría comprobar ahora. Y es más. ¿No? Bueno, y al tab, pero me sigue mostrando otra cosa. Bueno. Eh, sí. Ustedes solamente ven el PowerPoint, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Les muestro el mío, por ejemplo. Están absolutamente todos los drivers, ¿sí? Y también DLLs que corre Windows, ¿sí? O sea, todo. Entonces ustedes empiezan a borrar o tocar cosas acá, ¿sí? La realidad es que es altamente probable de que el sistema deje de funcionarles, ¿sí? Entonces, lo que un atacante va a querer hacer, o lo primero que va a intentar hacer, es modificar o una DLL o tocar acá adentro, ¿sí? Por eso es que estos directorios en Windows son particularmente sensibles. Después está toda la parte de networking o toda la parte de file sharing o de compartir archivos. Sí, esta es la visión vieja, ahora lo tienen de una forma un poquito más bonita. ¿Sí? Pero nada, si alguno le ha tocado trabajar, que tiene que acceder a una carpeta compartida, ¿sí? Que es ni más ni menos Es más, lo usan ustedes cuando hacen el Google Drive, ¿sí? O el OneDrive de la cuenta de Office, ¿sí? O sea, tienen en un repositorio que está en una máquina y ustedes en función a ese directorio le crean archivos y empiezan a decir con quién lo pueden compartir, ¿sí? Hay algo que... ¿Quién sabe lo que es el C pesos? ¿O por qué se le pone pesos al final? Sí, no sé si los había contado. Parte de mi trabajo final de carrera era hacer esto, ¿no? O sea, yo a través de línea de comandos ponía netuse, que es un comando eh, ni siquiera de PowerShell, es de DOS básico, donde ustedes les pueden preguntar a una dirección IP cuáles son eh, los shares que tiene compartidos, ¿sí? Por default, hasta Windows 7 y Windows XP compartían el C por default. Entonces, muchas vulnerabilidades lo que hacían es tomar control de después lo vamos a ver, que está por ahí. Hay un ataque que se llama pass de hash, donde lo que yo voy a usar, me adelanto un poco, pero después vamos a ver cómo se guarda la contraseña y demás, pero conceptualmente yo voy a robarme el hash de la contraseña y voy a querer inyectar código y voy a querer entrar al CPesos con esa contraseña. ¿Sí? Entonces, la realidad es que si está compartido por default, porque el sistema operativo es viejo, yo puedo ver todo el C.
¿sí? Una vez que tengo todo el C, puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Algo que es indispensable, porque parte de esto lo usamos en auditoría, es lo que llama un domain controller, ¿alguno escuchó hablar de domain controller, LDAP o sus sinónimos? ¿O lo está usando en su compañía o sabe si lo usa en su compañía? Sí, en mi empresa usamos el app, ¿Tú pero usas no, LDAP? Ok, no manejo mucho yo esa parte. está bien, pero ahí usas LDAP y usas Unix. Sí, sí, yo mucho eso no toco igual. Perfecto, está bien, pero la computadora de la oficina es un Unix, un Ubuntu, un Red Hat. Sí, 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 la computadora de la empresa no, pero los servidores a los que nos conectamos, sí. perfecto. Bueno, ahí tenemos dos versiones. Si usamos una infraestructura más tirando Unix, el proceso se va a llamar LDAP, ¿sí? Y si usamos una arquitectura de Windows con equipos Windows, se llama Active Directory. El concepto de Active Directory o de Forest, que después LDAP lo actualizó, fue el siguiente. Pensemos Unix década del 70, ¿sí? 70, 80. Windows década del 90, ¿sí? Década del 90, boom de Internet, las redes, conectarse. Sí, empecemos a entender y a escalar a dónde va esto. ¿Sí? Yo sé que ninguno de todos ustedes habían nacido todavía en esa época, pero no importa. O tal vez habían nacido y eran muy jóvenes. ¿Sí? Pensemos que tenemos una empresa y esa empresa necesita conectarse. ¿Sí? Tenemos computadoras. En general, la mayoría de las empresas usa Windows para el usuario final, es lo más sencillo, no necesariamente lo más seguro, pero lo más sencillo. Eh, y, y tenemos que interactuar. Entonces, imaginémonos que yo me quiero loguear en distintas computadoras y tendría que tener el usuario configurado en cada computadora. ¿Sí? Se me rompió la computadora. Uy, perdí el correo, perdí. Entonces, o se va a un empleado de la empresa, ¿sí? Yo que tengo que ir máquina por máquina a ver dónde está ese usuario. Bueno, la idea del directorio activo, Active Directory, Domain Controller, es que yo tenga centralizado toda la parte de user management, o sea, manejo usuarios, en un equipo. Y desde ese equipo genere un montón de cosas. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Para hacer todo eso, yo voy a definir lo que se llaman OU, o unidades organizacionales. O sea, puedo decir, esto es desarrollo, esto es producción, esto es el edificio de, no sé, imaginémonos que la empresa tiene distintas sucursales y está en distintos países, ¿sí? Y en Argentina está en Puerto Madero y en el Tigre. Entonces tengo la U, tengo el Forest, el Domain Controller de Argentina. En el Domain Controller de Argentina tengo otros dos dominios, porque son redes que están separadas. Pues tengo una en Tigre y otra en Argentina. Y en Tigre, no sé, tengo contabilidad. Entonces tengo la U de contabilidad en Tigre. Y en esta otra tengo, no sé, finanzas, ¿sí? O ventas, ¿sí? O imagínense que en Martínez tengo el data center, entonces tengo toda la info de ese lado. Y después tengo otra por acá, ¿sí? O sea, esta sería Argentina, y esta habíamos dicho, imagínense que es Uruguay, ¿sí? ¿Por qué les parece que está bueno dividir todas estas cosas, ¿no? Y acá voy a tener que tener una que sería general, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Por qué habla de esta estructura piramidal con relaciones de confianza?
Pensemos en alguien de IT y alguien, o sea, IT, infra, ¿no? Y alguien de seguridad. ¿Por qué está bueno organizarlo y administrarlo de esta manera? ¿Qué les parece? Para facilitar la asignación de permisos, ver quién va en cada lugar. Perfecto, ok. Y en esta estructura que yo les acabo de decir recién, ¿qué cosas podrían hacer? Más, creo que las próximas empiezan. Ahora se los cuento ahí. Imaginémonos que yo quiero hacer lo que se llama segregación de funciones, ¿sí? Entonces, entra un usuario nuevo a Argentina, ¿sí? ¿Está bien que alguien de Uruguay pueda borrarme su usuario? O sea, yo acá tengo dos ISOs, uno de Argentina, uno de Uruguay y uno del grupo, ¿sí? No, o sea, sirve para dividir, por ejemplo, las tareas también. Si uno de Uruguay quiere tocar algo de Argentina, salvo que sea como un manager muy importante, no debería poder. Exactamente. Y lo bueno está en que si hay un domain controller padre o primario, yo voy a poder definir, que ahora lo vamos a ver, lo que llaman policies, ¿sí? Yo voy a poder definirle al equipo cierto tipo de comportamiento, ¿sí? Parece una pavada, pero es todo un gran tema. En mi tesis de maestría, para este ataque que yo les decía, que se llama Black Energy, el objetivo es, con un esquema bastante más complicado, con la nube y demás, era empezar a agregar, o sea, yo tenía un componente llamado MDM, y en ese componente MDM yo le pusheaba, ¿sí? Yo aplicaba un conjunto de políticas, ¿sí? Que son las mismas que a nivel general se pueden ver, se podrían hacer en un Active Directory, ¿sí? ¿Qué elementos o qué cosas puedo tener acá? Puedo tener usuarios o puedo tener grupo de objetos, ¿sí? Y este grupo de objetos se accede con lo que se llama Access Control List, ¿sí? Le agregan qué usuarios tiene permiso a qué cosas, ni más ni menos, ¿sí? Este es un ejemplo muy viejo, pero que para el concepto sirve, ¿sí? O sea, yo tengo acá el domain controller A, que tiene un conjunto de equipos, ¿sí? Yo puedo asignar equipos a ciertos lugares, entonces dependiendo yo dónde agregue el equipo, puedo hacer que ese equipo se conecte o no se conecte, ¿sí? Que acceda o que no acceda, ¿sí? Ni más ni menos que eso. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Sí? Es relativamente fácil, pero para el que nunca lo vio, es como, es nuevo, ¿sí? Bien. Prometo que entre PowerPoint y PowerPoint les voy a dar un break, tranquilo. No hay, ¿cuánto me y 40? Bueno. ¿Qué pasa? Hay dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Uno de usuario local y otro de grupo local, ¿sí? Entonces yo puedo definir en un servidor, ¿sí? O sea, ¿cuál es el tema? Yo dentro del Forest voy a tener el domain controller y dentro del domain controller voy a tener, por ejemplo, el servidor web. Y, esperen que me corro a mí. Voy a tener el servidor, si este servidor web es una IIS, ¿sí? ¿Lo vieron en algún momento? Y acá tengo el servidor de base de datos, ¿sí? Entonces la idea es que yo podría, dentro del domain controller, definir un grupo global, ¿sí? Voy a poner GL, y dentro de este equipo puedo tener un grupo local. Voy a poner global, ¿sí? Por ejemplo, yo en el domain controller defino a todas las personas de seguridad informática como domain admin, como administrador de dominio, ¿sí? Y dentro de el servidor de base de datos,
voy a definir el grupo local de, por ejemplo, de administrador de la base de datos para este servidor. ¿Sí? Imaginémonos que yo tengo de base de datos, este es el prod y este es el DESA. ¿Sí? Entonces yo puedo, a través de los grupos locales, ¿sí? Grupos locales, definir distintos niveles de permiso. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Cómo se hace esto? A través de lo que les decía, los Access Control List, donde yo digo, ¿quién tiene permiso a qué cosa? Que es la misma ventanita que estaba allá. ¿Sí? Ahora, de vuelta. Y este, si quieren, márquenselo, que es importante. ¿Por qué tengo que tener en cuenta? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Bueno, ahí sí me aparece. Por todo el tema de usuarios privilegiados, ¿sí? ¿Qué usuarios se van a conectar a la red? Si tengo un usuario de una aplicación, ¿sí? En Unix se da más, que para cada servicio yo debería crear una cuenta particular, ¿sí? Y en Windows, en general, la gente no lo hace, pero es una muy buena práctica que si yo tengo que correr un servicio que generan ustedes o que desarrollan ustedes, ese servicio corra con un usuario específico que solamente tenga acceso para esas cosas, ¿sí? Solamente para lo que tenga que tener. ¿Sí? Bueno, y esto está relacionado, como decíamos, ¿no? Con gestión de accesos, el proceso de gestión de grupos y todo lo que es contraseñas, que ahora lo vamos a ver. Todo esto se hace a través de las group policies, ¿sí? Si alguien tiene un Windows, puede poner secpool.msc, ¿sí? Pone inicia ejecutar secpool.msc, y ahí les va a decir todas las políticas que le están aplicando, que estas son las que se agregan, ahí como ven, se les aparece esa ventanita, y yo puedo seleccionar, ¿sí? Abriendo la famosa tipo de Windows, ¿no? Ver qué tiene cada una, ni más ni menos. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué nos va a interesar desde el lado de seguridad? Primero, a ver, cuando les pongo los nombres en inglés, se los pongo por si alguno después quiere lo mismo que en Force Password History, ¿sí? Si alguno quiere buscar documentación, es altamente probable, o es mucho más probable, que encuentren como Windows en Force Password History a forzar historial de contraseñas, ¿sí? Es más, los documentos que encuentran en español relativamente o son viejos o están desactualizados, ¿sí? O son malos. Entonces, muchas de todas estas cosas que yo les voy a poner en inglés, es porque si en algún momento las tienen que buscar, aunque el Windows lo tenga en español, la mayor parte de documentación que está en inglés. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo acá, las contraseñas, la edad de la contraseña, el minimum password age, lo habíamos visto cuando vimos en cripto la criptografía simétrica, ¿sí? De qué no me dio la clave, ¿sí? Ese tipo de cosas. ¿Sí? La complejidad, ¿sí? Porque tenía que hacer una contraseña compleja, ¿sí? Y esto que no lo vimos, que es, ok, si alguien me intenta adivinar la contraseña, bueno, ¿qué cantidad de intentos voy a dejar? ¿Sí? Account lockout y account lockout duration. ¿Sí? Esta es la duración que puede estar, que puede ser que la duración se desbloquee automáticamente o después de un determinado tiempo. ¿Sí? Perdón, se bloquea automáticamente después de un determinado tiempo o alguien lo tiene que manualmente desbloquear. ¿Sí? Fíjense acá
es un ejemplo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Eh, Después, a nivel de políticas locales, ¿sí? Acá en políticas, fíjense que ahí también les doy, es decir, por ejemplo, esta es el RDP, si ustedes quieren, ponen Windows Remote Desktop, ¿sí? Les va a aparecer un, un clientito donde ustedes ponen la IP y ustedes ahí se podrían conectar remotamente a un servidor, a otro equipo, ¿sí? Y sus credenciales funcionan. ¿Y cómo es que sus credenciales funcionan? Bueno, van a funcionar sí, solo sí, dentro del local policy están dentro de este grupo, ¿sí? O por ejemplo, si pueden agregar drivers o si pueden tomar control de objetos, ¿sí? Todo este tipo de cosas hay que setearlas adecuadamente. Hay una que es la de administradores, ¿sí? Lo mismo que de las cuentas guest, ¿sí? Que permitan el login interactivo, que no lo permitan, ¿sí? Por ejemplo, esta directiva es que muestre quién fue el último que lo usó. Esto antes parecía que estaba interesante, pero si alguien ataca o ve ese equipo, yo le estoy dando información al atacante de quién se lo vio, ¿sí? Por eso es que eso se dejó de hacer, ¿sí? Si los usuarios pueden hacer al control delete, ¿sí? Estas son distintas policies que se pueden agregar o poner y se pueden hacer tan atómicas como ustedes quieran, ¿sí? Bien, eso es a nivel de permisos. Después, a nivel de archivos, ¿sí? De logs de archivos. Yo el famoso proceso de auditoría, ¿sí? Yo puedo decir, puedo registrar el éxito o el fallo, ¿sí? Entonces yo puedo registrar los eventos de logueo, los de modificación de privilegio y esto, account management, ¿qué les parece que puede ser? Cuando hago qué? ¿Qué tareas querría revisar ahí? Cuando pones a alguien de administrador. Perfecto. O cuando edito un usuario o agrego un usuario a un grupo, ¿sí? O sea, cualquier cosa donde alguien toque algún objeto de un usuario, me lo tiene que reportar ahí, ¿sí? Y acá están un ejemplo de todas las cosas que se pueden auditar y ver, ¿sí? Un objeto, el cambio de una política, el uso, ¿sí? Entonces ustedes van a setear qué se puede y qué no se puede, ¿sí? A su vez, esto está dentro de System Root, que puede ser C, D o que hayan instalado, System 32 config, y hay un conjunto de archivos, si ustedes ponen Event Viewer, en el buscadorcito para hacerlo, les va a aparecer el Event Viewer bonito, ¿sí? Pero ni más ni menos, ese programita levanta los archivos de acá, ¿sí? Entonces, por eso decíamos en varias clases atrás, que todos esos eventos tienen que venir del 100, ¿sí? Tienen que ir al 100, cosa de que el atacante lo primero que va a querer hacer es borrar o adulterar estos archivos .event, ¿sí? Supuestamente solo System debería tener acceso a escritura a esto, pero imagínense que si yo hay un bug o un programa que me permite abusar de un servicio y con ese servicio yo escalo privilegios a System, ahí automáticamente ese proceso es System, ¿sí? Y por eso podría modificar las cosas. ¿Estamos hasta acá?
Acá está la fotito vieja de qué querría editarlo. Ahora está un poquito más bonito, pero sigue siendo lo mismo. ¿Venimos bien? Sí, sí, sí. Buenísimo. Esta es la visioncita linda, así, de seguridad, de sistema, de aplicativos, ¿sí? Y a partir de Windows 7 se agrega lo que se llama el App Locker, ¿sí? Que es diferente al BitLocker, ¿sí? ¿Qué ocurría? Estos procesos a nivel de XP servían, pero había ciertas cosas que yo necesitaba empezar a empezar a restringir a nivel de aplicación, ¿sí? ¿Qué podía hacer? No con un programa, sino con una aplicación en particular, ¿sí? Entonces yo le podía decir, bueno, yo quiero que este usuario ejecute esto, pero no puede hacer otra cosa, o que esto lo puede ejecutar un cierto grupo de personas, ¿sí? Eh, entonces, ahí es que arrancó el proceso de AppLocker, ¿sí? Eh, Estas capturas yo las agregué, después, como les dije, hice mi tesis de maestría, porque yo, para cada programa, en el problema que tenía yo, ante mi escenario, es que el malware, de alguna manera, porque explotaba una vulnerabilidad de Windows que se llama OLE, que permite en memoria tomar control y modificar cosas, eso se corría como system. Entonces digo, bueno, ¿cómo yo puedo hacer para que el usuario pueda usar el Word, pueda usar el Excel? Pero si el Excel o el Word es malintencionado y el usuario es medio estúpido y le dice continuar, siguiente, ejecutar, porque quiere que había una macro que ejecute algo, a pesar de que el usuario lo fuerce, yo que entiendo más de seguridad que el usuario, lo prohíbo. Y es a través de este tipo de cosas. ¿Sí? O sea, a partir de App Locker, ustedes pueden restringir adicionalmente más. Fíjense que ahí dice Windows Installer, o sea, ustedes podrían ser administradores, pero, por ejemplo, no podrían instalar un torrent, ¿sí? ¿Todos saben lo que es un torrent? O siento que estoy hablando. Sí, sí, saben. Sí. ¿Entienden qué implica un torrent? ¿Por qué no estaría bien que yo instale un torrent? O un nodo de Tor en mi máquina corporativa del trabajo. No en mi casa, en su casa lo pueden hacer. O al revés, ¿por qué yo como CISO no dejo que alguien, ni siquiera yo en mi computadora personal, pueda instalar un clientito de torrent? ¿Por qué no podría ser? ¿Por qué no debería dejar que? Y los dejo que sean administradores, ¿eh? ¿Alguien sabe cómo funciona? ¿Por qué está? ¿Qué tiene? Para tratar de ponerles ejemplos para que vean cuál es la utilidad de esto, porque si no queda como algo abstracto. ¿Saben cómo funcionan los torrents? ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene? Sí. ¿Qué saben? Va. Ayúdenme, rememos la justo. Va. Sí, como que varios usuarios, o sea, se divide el archivo en varios usuarios, entonces la descarga más rápido, se distribuye. Y probablemente eso sea, por eso no quieras instalarlo en una computadora corporativa. Pero tiene distintas fuentes y medio Ok, raro de dónde llega el archivo, ¿no? O qué te pero llega de tu computadora. exacto, pero adicionalmente, lo que está perfecto, pero se le suma un condimento más. Ustedes, para hacer todo eso, el torrent o el programa que ustedes usen, abre múltiples puertos.
¿sí? Por eso lo recomendable es abrir una máquina virtual y no en su máquina. ¿Sí? Porque si yo abro múltiples puertos, estoy exponiendo mi equipo internet o algún proceso, y alguien podría entrar a mi equipo usando alguno de esos puertos. ¿Sí? Está más que nada por eso. O sea, yo debería dejar solamente las herramientas que necesita la compañía para hacer, no el divertimento de algún usuario. ¿Sí? Entonces acá esto me permite reglas predeterminadas para decir qué permito y qué no, reglas de bloqueo, es decir, no podés hacer nada, o como decíamos antes, reglas que me permitan ejecutar qué cosas sí, qué cosas no. ¿Sí? Y esto es lo que decía, esto de instalar, qué te permito instalar, qué no te permito instalar. ¿Sí? Después les voy a dejar un poco más, que ahí me estaba dando cuenta que en esta copia que me hicieron no hay mucha info, después les voy a pasar algún poco más de info por si después a alguno le interesa. ¿Sí? Y por ejemplo, una de las cosas que yo agregué es decir, bueno, ok, lo que llaman Visual Basic Script o B corta, B larga S, no te permite ejecutar. Los que sean archivos de JSON tampoco te ejecutar. No te ejecutaré exes y demás. Es más, muchas veces lo que es el Windows Defender, ¿sí? Esto se puede integrar con Windows Defender, que es el antivirus gratuito que agregó Microsoft, ¿sí? Y que permite de alguna manera integrar y procesar con todo esto. ¿Sí? Bien. Y acá sí tal vez me demoro 5 minutos más. ¿Qué es una DLL? ¿Qué conocen de DLL? Dynamic Library Link. No, ¿cómo era? No importa cómo se llame. ¿Qué es? ¿Qué tiene? Analógicamente lo podemos asociar con ¿qué? ¿Qué es una DLL? ¿Por qué son importantes las DLL? Qué complicado que los ve. Puede ser que como que tiene, no sé si eran funciones, algo como que lo usan muchos programas al mismo tiempo. Ni. No me Sí y acuerdo muy no. bien. A ver, ¿alguno? ¿Eso lo vieron en sistemas operativos? No. Eso tengo que reforzar a lo que está Mariano, que empiecen a ver. Eh, Imaginemos lo siguiente, ¿no? Ustedes se compran una nueva placa de video, la GeForce, no sé, ya deben estar por, no sé, la 4800. Eh, y su Windows no tiene los drivers para eso, porque es muy nueva. Cuando instalan, ¿qué copia? Esto es fácil. Entre un montón de cosas. DLLs. O tienen un error en una DLL. Nunca les pasó a alguno que esto no le anda y tuvieron que instalar el programa anterior para modificar la DLL. Solo a mí me pasan los problemas, chicos. No puede ser. Alguno también tiene. Me ha pasado con otras cosas. Y tuve que ir a bajar Ok, DLL a un repositorio. perfecto. Entonces, ¿a algunos se le ocurrió en algún momento mirar qué hay dentro de la DLL? Bueno, la DLL tiene las instrucciones de memoria que permite ante... No termina a ser assembler, pero es un lenguaje en el cual yo puedo o le digo al sistema operativo cómo cuando el programa quiere hacer algo, o sea, yo le doy doble clic al Word, le digo abrir un archivo, ¿sí? Eso se llama una DLL, ¿sí? ¿A qué DLL? A la de la que les aparece en la ventanita, donde ustedes pueden elegir a dónde van, ¿sí? Entonces, a veces son programas o son librerías o extensiones que permiten hacer
ese tipo de cosas. ¿Alguno sabe por qué yo debería bloquear las DLL? ¿O generar reglas para que nadie me modifique las DLL? ¿Me escucharon hablar Y del problema? te puede introducir código malicioso. Claro, te puede modificar su DLL con tu propio DLL. Digo, la DLL oficial con su propio DLL. Lo que se está haciendo ahora, y por eso este, vemos antes, es que ahora las DLL se firman. ¿Sí? Y repasemos un poco. ¿Qué significa que se firma la DLL? Con lo que vieron de cripto. Se le aplica un hash y después se lo encripta con una llave privada. Ok, y en el archivo de la DLL, ¿qué vas a ver? ¿Cómo que voy a ver? Claro, ¿cómo sabes si está firmado y por quién está firmado? Ah, vos tenés que tener la clave, Está en clave. Windows. O sea, vos lo que vas a tener es la pública de Windows. ¿Sí? Vas a tener el hash, ¿cómo te das cuenta? Porque tiene igual igual. Entonces vas a tener 512 bits, ¿sí? 256, dependiendo de lo que sea. Tienen al final de la DLL STXT. STXT, ¿qué hace? ¿Qué debería hacer Windows? Hace el hash del archivo sin la firma y a ese hash lo compara, toma la pública de Windows, saca sobre ese sistema, ¿sí? Y compara. Si el hash es igual, quiere decir que el archivo no se modificó, ¿sí? Si alguien me modifica, toca un 1, modifica un valor, ahí la firma se va a romper, ¿sí? Esto aparece a partir de Windows 10. ¿Sí? A partir de Windows 10 empezaron a agregarle este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, y esto es esto, lo mismo, ¿no? Que le puedo decir quién puede editar, quién puede publicar, quién puede hacer, ¿sí? Ahí me adelanté. Estaba acá lo del hash, ¿sí? Eh, y es esto, ¿no? Yo puedo crear reglas específicas para validar que ciertos archivos críticos no fueron modificados, ¿sí? Lo mismo esto, ¿no? Para determinar una ruta, ¿sí? O por ejemplo acá, esto para generar una excepción de bloqueo, ¿sí? Si ocurre esto, genera esto, bloqueame el archivo, ¿sí? Lo mismo de... mira vos, acá también les había puesto esto. El tema de cómo eh, configuro el proceso de auditoría, ¿sí? Si alguien ejecuta algo, auditámelo. Si alguien quiere instalar, auditámelo. ¿Sí? Yo puedo empezar a setear distintos procesos. ¿Venimos bien hasta acá? Después los vamos a ver que lo apliquen. ¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Ok. Ahí está. Ahora vamos a empezar con la parte de usuarios. Siglo 3 habíamos visto grupos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un usuario local y un usuario global? El usuario global, como dice acá, está en el domain controller, ¿sí? O sea, dentro del domain controller, yo lo tengo acá agregado, ¿sí? Ahora, un usuario local podría ser user01, ¿sí? Un usuario local podría ser, si ustedes, no sé, quieren, imaginémonos que ustedes tienen un SQL Server o un MySQL, ¿sí? Y ustedes pueden crear el usuario dentro del sistema de la base de datos o que sea con
no es single sign-on, con autenticación integrada, ¿sí? Ustedes se loguean en el Windows y entran. Entonces, por un equipo de desarrollo, podrían loguearse con ese usuario, podrían hacer el usuario de Windows, que sea el mismo de la base de datos, en desarrollo y en producción solamente tenerlo en el IIS. Ustedes podrían loguearse en ese equipo, no sé, app user 1, ¿sí? Y en función con ese app user 1, que es solamente local, se loguean al Windows, ¿sí? Y ustedes le dicen que son administradores de la base de datos y lo abre, ¿sí? Ni más ni menos. Hace todo ese proceso integrado y junto, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia? Sí, Bien. ¿Nunca les pasó que borraron un usuario, reinstalaron Windows, tuvieron una cosa o les tuvieron algún problema y en vez de tener un nombre de usuario tienen un código horrendo en Exa? Me llama Sid. Bueno, si no les pasó, es eso. Cada usuario tiene un SID. Cuando yo por algún tema rompí el sistema, se borró el usuario, a veces pasa mucho de que yo un usuario del Active Directory lo agrego a un servidor, lo agrego manualmente. Y yo borro ese usuario en el Active Directory, ese usuario ya no existe. Entonces, para el Windows, por ejemplo, Gbolman, ¿sí? El usuario Gbolman ya no existe más en el AD. Entonces, yo no me puedo loguear como Gbolman en local, porque yo en local no voy a guardar ese usuario, porque ese usuario es un usuario global. Entonces yo tengo el link nada más. Entonces me queda huérfano la parte de users, quiere decir que había un usuario que tenía permiso para algo y ese usuario actualmente ya no está. ¿Sí? Se llaman User Session ID. Bueno, acá les pongo hay cuentas determinadas, ¿sí? Ya estamos con el Windows 2022, Windows Server 2022, y hay distintas cuentas que por default siguen estando siempre. ¿Sí? Bien. Cuando yo voy a la parte de administración de usuarios, pero más puntualmente, después vamos a ver que en Unix también vemos lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, administrador, administrator, ¿sí? Guests o invitados, otro se llama support, ¿sí? Hay un conjunto de usuarios que voy a tener siempre, ¿sí? Este es un ejemplo de, ya quedó viejo porque esto está totalmente cambiado, pero bueno, para que veamos, entonces yo puedo decir, este usuario tiene estos permisos y acá lo veo dentro del Active Directory, ¿sí? Entonces acá tengo estos usuarios, ¿sí? Que están dentro acá lo tapé porque es el nombre del- del directorio activo, ¿sí? Del AD, y ahí voy teniendo todas esas referencias, ¿sí? Acá tengo la captura con Windows 7, pero es lo mismo con Windows 10 y demás, ¿sí? Que yo voy al administrador de configuración, ¿sí? El Computer Management, y voy usuarios y grupos, ¿sí? Le doy clic derecho manejar y me aparece lo mismo, ¿sí? O para que vean que esto no es que apareció en Windows 10, ahora en Windows 11 es más bonito. La realidad es que los programas son los mismos, ese es el problema. Con las distintas versiones lo que hacen, lo hacen más bonito, pero los problemas y las vulnerabilidades siguen estando, ¿sí? Con Windows 7 todo corría como system, ¿sí? Ya a partir de Windows 10 se generan distintos usuarios y distintos procesos. Vamos a ver después dentro de un ratito todo el tema de vulnerabilidades, que
que genera un problema. ¿Sí? Bien. Estos son algunos ejemplos de cuentas de usuario, ¿sí? En cuáles están, ¿sí? Si ustedes... Yo estoy hablando de IIS. Todos saben lo que es un servidor de IIS, un Apache. Sí, ¿no? Lo tenían que haber visto cuando vieron programación web, que también es con Mariana. Sí, Sí, lo vieron, cómo levantaron IIS y demás. Ahí no vieron cómo instalar un certificado, por ejemplo. No, levantaron un no. sitio web y estaba. Ok, bueno. Es algo que voy a anotar para ver con Mariana. Eh, bien. Entonces, eh, desde Windows 7 se agregó lo que se llama UAC o User Account Control. ¿Sí? El UAC es ni más ni menos es qué privilegio yo voy a poder segregar perdón, a partir de vista ya se empezó a hacer. ¿Sí? Eh, a nivel de procesos, no a nivel de aplicación, que para eso tenía el App Locker, ¿sí? El App Locker definía propiedades para ciertas cosas. Yo acá en el UAC puedo decir qué puedo hacer, qué token puede tomar, ¿sí? Cómo se puede hacer. El famoso UAC, ¿vieron cuando ustedes quieren ejecutar algo y les aparece una ventanita de Windows que le pide usuario y contraseña? ¿Sí? Que quieren escalar privilegios. ¿Les pasó alguna Sí, sí. vez? Bueno, ese es el UAC. O sea, ustedes pueden ejecutar, si quieren, podemos jugar, eh, ejecuten, hagan Windows R, CMD, ¿sí? Y ahí van a ejecutar después hacen Shift Control Escape y les pone o Task Manager, ¿sí? O administrador de tareas, y van a ver que tienen el C corriendo con su cuenta, con sus permisos. Ahora, si ustedes buscan CMD y le ponen ejecutar como administrador, les va a pedir el UAC, ustedes van a tener que ahí poner, como dice acá, token de elevación, ¿sí? Van a tener que demostrar que tienen permiso de administrador, y cuando van a ver los permisos, ese CMD o ese PowerShell se está ejecutando como system. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegaron a hacer eso, ¿sí? A pesar de que ustedes sean administradores, si ustedes le quieren dar doble clic y ese programa requiere más permisos o requiere permisos de administrador, les va a pedir como un segundo factor. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué Microsoft lo agregó? ¿Que es bueno y le interesa la seguridad? ¿O qué intenta impedir esto? ¿O qué quiere mitigar esto? ¿Qué les parece? Ejecución de código remoto desde otro Eh, lado. exactamente. O sea, eh, con esto te impide el código, la ejecución de código remoto, porque si yo hago un exploit que te ejecute en tu máquina y que vos no lo puedas ver, si te aparece el cartelito, no lo puedes hacer. ¿Sí? Eh, a su vez, Microsoft ha tenido grandes problemas con el UAC porque hay distintos bugs que le han ido surgiendo donde yo puedo bypassear el UAC. A pesar de que me tendría que pedir el UAC, eh, cada tanto le encuentran la forma para eh, poder hacerlo. Acá esto es lo que yo les cuento de ejecutar el explorador como un usuario común o como administrador. ¿Sí? Es esto, ¿no?
de alguna manera este UAC me va a permitir y me va a generar estos iconitos, ¿sí? Dependiendo qué estado tenga eso que yo quiero tener, ¿sí? Si yo quiero instalar algo, esto es lo que decíamos antes, ¿sí? Si el programa se identifica que algo no está firmado o que la firma es válida pero no puede comprobar que sea auténtico, ¿sí? O que se editó o que literalmente el programa no te recomienda, no te recomienda ejecutar, ¿sí? Bien, y el nivel de seteo del UAC, yo también lo puedo empezar a setear o granular, ¿sí? Para decir a través de qué cosas puedo hacerlo más restrictivo o menos restrictivo, ¿sí? El objetivo es que yo apruebe o deniegue el cuadro este que me aparece, ¿sí? Bueno, esto para generar o validar los cambios del equipo. Ok, como decíamos, esto va a representar de alguna manera algún riesgo, ¿sí? Entonces, nunca hay que desactivarlo, porque si yo lo desactivo, desprotejo el equipo, ¿sí? Y obviamente que estos permisos tiene que tenerlo un administrador y no un usuario común. ¿Conceptualmente se entendió lo que es UAC y demás? Sí. Perfecto. Bien. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien. Y media hacemos el break, quédense tranquilos. Ya estoy casi terminando. Bien, como les había dicho, otro de los componentes a tener en cuenta en Windows es el registro, es el registry. ¿Sí? En ese registry yo voy dejando todas las claves, ¿sí? Hago el mapeo con los DLL, con los usuarios, ¿sí? Y a su vez también en el registry yo tengo las credenciales, ¿sí? El hash de, de, de las credenciales que yo puedo tener. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que yo guarde las credenciales o que no las guarde, ¿sí? Imaginemos que yo tengo una notebook y yo le digo que no guarde la contraseña, ustedes están en su casa y quieren loguearse en esa tablet o en ese equipo, no se van a poder, a pesar de que su clave sea válida. ¿Por qué? Porque la clave la va a validar contra el Active Directory. Como no tienen conexión al Active Directory, no les va a funcionar, ¿sí? Acá hay un proyecto en GitHub que no chequeé, tal vez puede ser que ahora haya otra versión, pero esta funciona hasta para Windows 11, que permite ni más ni menos que descargar el registro, ¿sí? ¿Dónde está el registro? En el ntuser.dat, ahí está todo su usuario. Van a ver que ese archivo es enorme, ¿sí? Tienen uno por cada usuario que generen, ¿sí? Y ahí, como ven, hay como distintos archivos, System, Software, o el mismo SAM, ¿sí? Donde se guarda mucha información, ¿sí? Ya más para mayo, junio, vamos a ver una que es forencia, ¿sí? Y ahí vamos a ver distintos tipos de ataques y distintas cosas en las cuales, con este conocimiento que tienen ustedes acá, pueden capturar, o sea, van a tener que hacer una forencia, por ejemplo, un sistema Windows. Entonces, ¿qué archivos, qué elementos, qué cosas tienen que registrar o guardar? ¿Sí? Entonces, dentro de los registros, esto es una clave del current, esta es una clave del local, esta es una clave del usuario, ¿sí? Esta es una clave de la máquina local, ¿sí? Entonces acá tienen los distintos archivos que soportan este proceso, ¿sí? Esto es un poco lo que hablábamos antes de lo que era el Session ID y la Session Class, ¿sí? O sea, para todo este tipo de cosas,
Ah, no había puesto. Bueno, bueno, yo voy a tener distintas, esto que les decía antes, ¿no? Que tengo un usuario que se loguea, yo borré el usuario, entonces borré la referencia, pero en el registro sigue estando. ¿Por qué? Porque en el registro yo tenía, este número está achicado, el SID es horrendo, ¿sí? Ahora con Windows 11 es más grande todavía. ¿Sí? Depende también de la versión del sistema operativo y cómo lo registra. ¿Sí? Para versiones anteriores estaba el Windows System, el SAM y el Repair, que era donde almacenaban contraseñas. ¿Cómo se almacenan las contraseñas en Windows? Uno es LAN Manager. El LAN Manager es el que usaba Windows 98, que era el famoso DES con todo cero, que ahora vamos a ver. Y después hay dos versiones, uno que se llama LTLM y uno que se llama LTML versión 2. ¿Sí? Ambas están quebradas y tienen cierto tipo de problemas, pero se siguen usando. ¿Sí? Si ustedes quieren ir a una autenticación, por ejemplo, no sé si alguno trabaja y tiene que conectarse a una VPN corporativa y tiene que usar algo que se llama Radius. Bueno, Radius usa Kerberos, ¿sí? Que ahora lo vamos a mirar. ¿Sí? El LAN Manager es tan tonto como esto, ¿sí? Si ustedes tienen un XP y demás. No estamos en la de laboratorio, pero después vamos a hacer una práctica donde vamos a recuperar contraseñas. Y es algo tan simple como instalar un XP, poner la clave que ustedes quieran. Instalamos cualquier programita de Unix que levante un sistema operativo. Y si tiene Windows 8, perdón, sí, digo bien, un Windows 8, un Windows XP o un Windows 7, lo rompe así. ¿Sí? Este, Nada, pasa todo en mayúsculas, ¿sí? Son los grandes problemas que ya veíamos teniendo, ¿sí? Entonces, si ya estamos hablando de un... Eso pasaba con XP y con 7. Estamos hablando de un Windows 8, un Windows 10, un Windows 10. Pueden usar LTLM versión 1, que está quebrado, ¿sí? Porque usa MD4. MD4 es el algoritmo criptográfico, que es el abuelito de MD5, que ya hemos visto que MD5 está quebrado y MD4 estaba quebrado desde antes, y que utiliza, es el mismo problema por el que se... A ver, vamos un paso para atrás. Con Wi-Fi. ¿Por qué yo no tendría que usar WPE? WP como cifrado. ¿Por qué no lo tengo que usar? Pues está quebrado, ¿sí? ¿Y por qué está quebrado? Por una mala implementación de esto que es MD4. ¿Sí? Y ahí es que viene todo el proceso. Fíjense que ya para Windows 2000 en el Hacking Expose estaba hecho. ¿Sí? El NTLM versión 2 es susceptible a lo que se llama ataque de paz de hash. ¿Sí? Es el famoso HMAC. Eso lo habíamos visto en cripto. ¿Sí? O sea, NTLM versión 2 es mucho más seguro a nivel de guardado, pero nada, si yo tomo ese hash y lo replico en otros lados, la realidad es que puedo entrar. ¿Sí? Que ese es el ataque de paz de hash. ¿Sí? ¿Qué es esto que estoy reseteando acá? Sí, esto es en la versión 2 envío un LAN Manager, lo que se llama dummy o flag, y con este reporte vuelvo a tener. ¿Sí? Estas son las distintas compatibilidades, pues según nos le interesa. Y acá está el OpCrack, ¿sí?
o el hide and boot, ¿sí? Para entrar, ¿sí? Y de alguna manera romper esto que estaban, que ya habíamos visto las famosas Rainbow Tables, ¿sí? ¿Por qué? Porque aplican esa función de hash en el LTLM1, ¿sí? Que está con MD4, y obviamente encuentro colisiones, ¿sí? Ni más ni menos que lo que está buscando es eso. Y para terminar, hay un protocolo que generó MIT, que se llama Kerberos por el perro de tres cabezas que defiende el Hades, o el inframundo, si Hades era el dios que protegía. Y acá lo que genera es, imaginémonos que es el mismo concepto que vamos a usar, que una sube, ¿sí? Ustedes van a tener una credencial, esa credencial tiene entre comillas crédito, tiene tickets. Cuando yo voy a hacer un viaje, ¿sí? Vamos a verlo con este de acá, ¿sí? Yo tengo el Authentication Server, entonces yo hago un pedido de ticket granting ticket, esto me da una clave de sesión. Con esta clave de sesión me autentico y digo yo quiero acceder a un servicio en particular y lo que yo voy a enviar es este Ticket Granting Service, ¿sí? Entonces yo tengo un token de sesión y con ese token de sesión voy a tener distintos tokens para las aplicaciones, ¿sí? Es lo mismo que les pasa cuando entran en un sitio web, por ejemplo el home banking, que les pide usuario, contraseña, y les pide, por ejemplo, la huella digital, o si tienen que hacer una operación, les pide la cara, o les pide un token, ¿sí? O sea, lo que está buscando ese esquema es este tipo, ¿no? Donde ustedes tengan varios niveles de autenticación, ¿sí? Acá está escrito en otra sección. Les dije que iba a terminar y media y terminé y 28, ¿sí? Hacemos 15 de break, ¿sí?